una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo. Fuentes cercanas aseguran que el representante de Sanctorum podría estar involucrado en un movimiento estratégico para bloquear los proyectos de Maassen Meravec. La información, que comenzó como un rumor, ha ganado fuerza tras ciertos comportamientos extraños en el entorno de la actriz. Lo que parecía una coincidencia, ahora se interpreta como parte de un plan cuidadosamente armado. El silencio de los involucrados solo ha aumentado las sospechas. Maha Sin, que se encuentra en uno de los momentos más destacados de su carrera, enfrenta obstáculos inesperados en sus nuevas negociaciones. Algunos acuerdos que estaban a punto de concretarse fueron cancelados sin explicación. Diversos medios comenzaron a relacionar estos hechos con decisiones tomadas desde la agencia de Sanctorum. Nadie quiere afirmarlo abiertamente, pero los indicios son cada vez más claros. La pregunta que todos se hacen es, ¿hay alguien moviendo los hilos detrás de todo esto? El representante de Sanctorum ha sido señalado en redes como el posible responsable de una estrategia de bloqueo. Personas cercanas aseguran que busca mantener la imagen de su representado alejada de cualquier vínculo con Maasin. Sin embargo, el modo en que se estarían desarrollando las cosas despierta dudas sobre sus verdaderas intenciones. En la industria, los juegos de poder no son nuevos, pero este caso ha despertado especial interés. Las especulaciones crecen mientras ninguno de los protagonistas rompe el silencio. El público, acostumbrado a ver a Maasin y Zeng compartir respeto y profesionalismo, no entiende cómo la situación llegó a este punto. En algunos programas de televisión, se ha hablado de un conflicto interno que habría comenzado por diferencias contractuales. Sin embargo, otros sostienen que hay algo más profundo detrás de la aparente rivalidad. Todo indica que el problema no es entre los actores, sino en quienes manejan sus carreras. Los fanáticos piden claridad antes de sacar conclusiones. El entorno de Maasin se muestra preocupado. Según fuentes allegadas, ella ha sentido que algo no encaja desde hace semanas. Reuniones canceladas, llamadas sin respuesta y ofertas que desaparecen misteriosamente han despertado su alarma. Aunque la actriz intenta mantener una postura tranquila y profesional, las señales son evidentes. Detrás de cada obstáculo, parece haber una mano invisible que manipula el tablero. Y todos los caminos, según la prensa, apuntan al mismo representante. En una entrevista reciente, Sanctorum fue consultado indirectamente sobre el tema Theater. Su reacción llamó la atención, cambió de tema rápidamente y evitó responder. Este gesto fue interpretado por muchos como un intento de proteger a su equipo. Otros, en cambio, creen que el actor podría no estar al tanto de lo que realmente sucede. Lo cierto es que su silencio ha sido tomado como una confirmación implícita. Los medios ya lo catalogan como uno de los escándalos más enigmáticos del año. Maha Sin, fiel a su estilo discreto, no ha emitido declaración alguna. Sin embargo, su actitud profesional en los últimos días muestra que no piensa detenerse. Ha continuado con sus grabaciones y proyectos, aunque con una evidente carga emocional. Sus seguidores la han llenado de mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos creen que detrás de su silencio hay fuerza, estrategia y dignidad. La actriz se ha convertido en símbolo de resistencia frente a la manipulación. El supuesto juego del representante ha generado una ola de indignación en redes sociales. Varios internautas han comenzado campañas en defensa de Maasin, pidiendo transparencia en la industria. Algunos usuarios incluso aseguran tener pruebas de las maniobras que estarían frenando sus acuerdos. Aunque no hay confirmaciones oficiales, las coincidencias son difíciles de ignorar. Cada nuevo dato alimenta la narrativa de una conspiración cuidadosamente tejida. Desde el círculo de Zeng, la versión es completamente diferente. Afirman que no existe ningún intento de bloqueo y que todo forma parte de malentendidos. El representante, que ha trabajado con grandes figuras, sostiene que las decisiones recientes son estrictamente profesionales. Sin embargo, sus declaraciones no convencen a todos. La falta de claridad en torno a los proyectos de Maha Sin ha dejado un aire de desconfianza difícil de disipar. Analistas del medio coinciden en que este tipo de conflictos suelen tener un trasfondo económico. Las competencias por contratos, exclusividades y protagonismos son moneda corriente. Pero el hecho de que la situación involucre
a dos figuras tan queridas, ha amplificado el impacto mediático. Nadie quiere creer que la rivalidad haya alcanzado un punto tan delicado. Sin embargo, el ambiente parece cada vez más tenso y dividido. En redes, los nombres de ambos artistas se mantienen entre las tendencias más comentadas. Los fanáticos de Maha Sin acusan directamente al representante de Zeng de actuar con intereses ocultos. Mientras tanto, los seguidores de Zeng defienden su inocencia y aseguran que todo se ha exagerado. La polarización es evidente, y los medios aprovechan la polémica para mantener el tema en el foco. Cada nueva publicación genera miles de reacciones y comentarios. El representante, presionado por la opinión pública, ha comenzado a limitar sus apariciones. Algunos periodistas aseguran que está considerando una rueda de prensa para aclarar la situación. Pero otros creen que prefiere esperar a que la atención mediática se diluya. Por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a confrontar directamente. Y ese silencio se ha vuelto aún más inquietante. En el entorno de Maha Sin, la sensación de manipulación se intensifica. Algunos productores que planeaban trabajar con ella afirman haber recibido llamadas desalentadoras de parte de terceros. Aunque nadie se atreve a dar nombres, la sombra del representante de Zeng vuelve a aparecer. Las coincidencias son demasiadas para ser ignoradas. Lo que parecía una simple teoría empieza a tomar forma de realidad. Mientras tanto, Maha Sin continúa mostrando entereza y elegancia. Ha dejado claro con su actitud que ningún obstáculo podrá frenar su crecimiento. En cada aparición pública, demuestra que su talento y profesionalismo están por encima de cualquier maniobra. Su equipo confía en que la verdad saldrá a la luz y que la justicia mediática se impondrá. Los fans esperan con ansias que la actriz hable y ponga fin a los rumores. El público, dividido pero atento, sigue cada movimiento con intensidad. Los portales de noticias actualizan minuto a minuto las novedades del caso. Lo que comenzó como un rumor se ha transformado en una trama de poder y rivalidad. En cada episodio, la figura del representante se vuelve más cuestionada. Y aunque Zeng intenta mantenerse al margen, su nombre está inevitablemente ligado al escándalo. A esta altura, el caso ha trascendido el ámbito profesional. Lo que está en juego no es solo una carrera, sino la credibilidad de una industria entera. Los espectadores esperan respuestas, pero los protagonistas eligen el silencio. Mientras tanto, las redes arden, los medios especulan y la tensión crece. Solo el tiempo dirá si se trató de una confusión o de un verdadero juego de poder contra Maha Sin Meravet.